Hola, en este video vamos a hablar acerca de las unidades de medida que se utilizan en el área de la computación. ¿Para qué nos puede servir esto? Básicamente para conocer los tamaños de archivo que utilizamos en nuestros dispositivos, tales como archivos de texto, imágenes, canciones, videos, etc. ¿Cuál pesan más? ¿Cuál pesan menos? ¿Es factible, por ejemplo, enviar un video por correo, por WhatsApp? Básicamente conocer las unidades de medida y aprender cómo se relacionan entre sí. Para comenzar, hice esta tabla como ejemplo que nos indica cuál es la unidad mínima de información que tenemos disponible. Esta es denominada bit, que básicamente en los computadores se manejan en código binario. No sé si han escuchado sobre eso, que son solamente ceros y unos, los cuales son pulsos eléctricos que pasan a través del computador, y a través de ceros y unos el computador es capaz de mostrar todo esto que vemos en pantalla: reproducir el audio, mostrar el video, ejecutar nuestras operaciones, y finalmente nosotros vemos en forma humana la representación de ceros y unos que se están ejecutando de forma interna. Esto, cuando uno lo menciona, me llama la atención y me recuerda, por ejemplo, a la película Matrix, como esta imagen. Supongo que es algo así, como van pasando los ceros y unos dentro del computador, y son lo que nos permite ver la información de la manera en que la estamos mirando, ¿ya? Entonces, recapitulando, la unidad mínima de información que existe es el bit, y solamente se puede representar con ceros y unos. En este caso tenemos una serie de dígitos binarios que serían 0, 1, 1, 0, 1. Básicamente, cuando ya tenemos 5 bits, estos se agrupan y podríamos decir que en este caso tenemos 5 bits agrupados. La siguiente unidad de medida que viene es el byte o los bytes, que es básicamente, como teníamos los bits, si yo sumo, aquí tengo 5 bits. ¿Y qué viene a ser un byte? Un byte, perdón, es la agrupación de 8 bits en conjunto. Entonces, cuando paso de tener 8 bits reunidos, estos se transforman automáticamente en un byte. Así es como se va midiendo la información en computación. Por ejemplo, aquí tengo 1 byte, 2 bytes, y aquí tenemos la representación de 3 bytes. Estos pueden ser 0 y 1 de forma aleatoria, entendiendo que es una información muy técnica. Partir la primera vez entendiendo esto es bastante complejo, hay que imaginar bastante, pero básicamente los bits son ceros y unos, y cuando se agrupan de 8 pasan a ser un byte. Y luego los bytes los puedo ir agrupando, y en este caso tendría 3 bytes. Ejemplo de uso de los bytes, por ejemplo, serían los archivos de texto con pocos caracteres. ¿Ya? Acá vamos a partir mostrando el ejemplo que hice para ustedes, que es un archivo de texto. En él puse la palabra prueba, que tiene 6 caracteres. Y este programa que yo utilizo, que es Notepad++, me indica que la longitud del archivo es 6, porque yo tengo 6 caracteres. Entonces, este archivo, si voy al escritorio donde lo tengo guardado, presiono actualizar, posiciono el mouse sobre él y me dice que el tamaño del archivo son 6 bytes por la cantidad de caracteres que tiene. Prueba de texto. Si yo vengo, modifico este archivo para el video, acá el programa me indica que la longitud del archivo son 29. ¿Qué hago yo? Guardo el archivo, voy al escritorio, de clic derecho, presiono actualizar, y una vez que me paro sobre el archivo, me dice que el tamaño del archivo, cambió a 29 bytes. Entonces, uno dice, cada letra o cada número que yo digite acá es un byte. Correlativamente parece ser que sí, pero no necesariamente. Por ejemplo, acá yo estoy escribiendo números y me dice que tengo 40 dígitos o 40 caracteres de longitud. Si yo lo guardo, va a decir que son 40 bytes. ¿Qué pasa si yo presiono la tecla Enter, que es la que me permite bajar a la siguiente línea? Me aumentó automáticamente una longitud de 2. En vez de que el Enter sea representado con un byte, el Enter en este caso necesitaría 2 bytes para ser representado. Entonces yo sigo escribiendo aquí, por ejemplo, test, y esto me va a decir que tengo 46 caracteres. Si yo cuento la cantidad de caracteres, letras, números y espacios, probablemente me va a dar 44, porque hay un Enter que yo no estoy viendo
de forma gráfica o visual, pero que el archivo igual maneja y me está diciendo que está implícitamente. Si guardo el archivo, vamos a hacer la prueba, actualizo acá para que el archivo cambie su tamaño, y cuando me posiciono sobre el archivo me indica automáticamente que subió a 46 bytes. ¿Ya? Y de esa forma es como se va midiendo la información en el computador. Traté de hacerlo con un ejemplo sencillo para que fueran viendo de cómo se hace de una forma un poco más, sin tener que imaginarlo tanto y poder verlo un poco más, de forma más gráfica. ¿Ya? A continuación, que ya sabemos que los bytes se agrupan de 8 y se transforman en un byte, en el fondo, si se dan cuenta, cada 8 bits yo tengo una letra, un número o un espacio. Y por ejemplo el enter requiere 2 bytes para indicar que estoy haciendo un salto de línea y pasando a la siguiente. ¿Ya? Entonces, ya que sabemos lo que es un byte, la siguiente unidad de medida que viene es el kilobyte. ¿Qué vendría siendo esto? El prefijo kilo se refiere a 1000. Y esto es un término griego que es así. Por ejemplo, un ejemplo bastante cercano es que el pan se mide en gramos. Cuando uno va a comprar un kilo de pan, lo que está pidiendo en el fondo son 1000 gramos de pan. ¿Ya? La mayoría de la gente no tiene conciencia de esto, solo va y quiere un kilo de pan o medio kilo de pan. Pero cuando yo pido 1000 gramos de algo, estoy pidiendo un kilo de algo. Entonces, volviendo al tema de la información, cuando agrupo 1000 bytes, porque es el prefijo kilo, paso a tener un kilobyte. En este caso, ¿cómo lo haría? Dijimos que 8 bits que ya tengo agrupado acá es un byte. Y los empiezo a apilar hacia abajo, por ejemplo. 2 bytes, 2 bytes, 3 bytes. Y suponiendo que hay una lista que acá nos llega hasta 1000, en el fondo cuando logro agrupar 1000 bytes, eso pasa a llamarse un kilobyte, que en el fondo sería 1000 bytes agrupados, ¿ya? Y, por ejemplo, los ejemplos de uso que tiene esto podrían ser archivos de texto con mediana cantidad de caracteres o imágenes pequeñas o de baja resolución, como logos, iconos, etc. ¿Ya? Para hacer esto vamos a demostrarlo nuevamente con el archivo de texto. Acá tenemos 46 caracteres. Yo voy a juntar 100 caracteres en una línea para que sea más fácil. Solamente voy a rellenar con letras hasta llegar a 100. Me pasa que una vez que llego a los 100 y empiezo a dar enter, me va a sumar 2. Entonces, para hacerlo un poco más fácil, voy a poner 98 caracteres y voy a comenzar a duplicar la línea. ¿Ya? Entonces, esto me va a sumar 6, 7, 8, 9, 10. Ahí tengo 1098 caracteres. ¿Ya? Entonces, si yo lo redondeo y lo dejo solo en 1000, vamos a quedar ahí, perdón. Ahí, eso era lo que quería hacer, dejar 1000 caracteres en el archivo. Guardo, voy a hacer la prueba, doy botón derecho en el escritorio, presiono actualizar y cuando me paro encima, el archivo de texto fue modificado y ahora me dice que tiene 1000 bytes. Entonces, aquí me surge la duda de por qué sigue diciendo 1000 bytes y no un kilobyte. ¿Cuándo pasa a suceder eso? Porque técnicamente un kilobyte no son exactamente 1000 bytes, sino más bien 1024 bytes. ¿Por qué pasa esto? Porque la información del computador está basada en código binario, que es 0 y 1, son dos posiciones, se agrupan potencia de 2. Que sería 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, etc. Entonces 1024 bytes, perdón, 1024, sí, 1024 bytes corresponden a un kilobyte, ¿ya? Y acá tengo la corrección aplicada. En el fondo, yo tengo un byte y lo empiezo a agrupar. En vez de apilar 1000 bytes, lo que debo hacer concretamente es apilar 1024 bytes. Y una vez que están apilados los 1024, ahí pasa a llamarse un kilobyte. Esto es solamente conocimiento teórico general, perdón, ya que generalmente se suele utilizar la agrupación redondeada. Es decir, casi por convención extendida, es que 1000 bytes pasan a ser un kilobyte. ¿Cómo demostramos esto? En el archivo que tenemos 1000 bytes y el programa nos sigue indicando que tiene 1000 bytes. ¿Qué pasa si yo agrego
1024 caracteres más. En el fondo voy a hacer la prueba con 1023. Lo guardo, actualizo, paro encima y sigue diciendo que tiene 1023 bytes. Y en el carácter 1024 que dice acá, guardo, voy al escritorio, actualizo, me paro encima y aquí pasa automáticamente a decir que ahora tiene 1 kilobyte de información, porque una vez que ya agrupé los 1024 bytes, ahora tengo 1 kilobyte de información, ¿ya? Entonces, los humanos utilizamos el sistema de numeración decimal y por eso nos sale mucho más fácil decir que 1000 bytes equivalen a 1 kilobyte, pero técnicamente, y lo acabo de demostrar, son correctamente 1024 bytes, ¿ya? Acá entonces nuestro archivo de texto, que es liviano, pesa 1 kilobyte. Tengo el logo de mi proyecto, que en este caso es proyecto Z, que pesa 22,8 kilobytes. Este archivo, si lo abro, es una imagen de tamaño pequeña que utiliza esta unidad de medida. Archivos de texto o imágenes pequeñas se miden en kilobytes. La siguiente unidad de medida que vamos a revisar son los megabytes, que esta ya es una que se utiliza mucho más extendida. El prefijo mega se refiere a millón. En este caso, 1 megabyte equivaldría a 1 millón de bytes. Sin embargo, las unidades suelen pasarse desde byte a kilobyte y luego desde kilobyte a megabyte, haciendo que se repita la agrupación de 1000 unidades. ¿Qué quiere decir esto? Como teníamos 1024 bytes agrupados en 1 kilobyte, supongamos que este kilobyte lo tengo acá. ¿Y qué pasa? Que lo empiezo a agrupar de uno en uno hasta llegar a 1024. Cuando tengo 1024 kilobytes, esto se transforma automáticamente o pasa a denominarse 1 megabyte. Como ejemplo de uso para esto tenemos documentos escolares o de oficina, como por ejemplo archivos de Word, de Excel, imágenes. O estos archivos de Word, por ejemplo, cuando le ponemos un par de imágenes negritas y el documento tiene varias páginas, pasa a ocupar un par de megas de información, ¿ya? Otro ejemplo de archivos que se miden en megas pueden ser las imágenes que uno toma ya sea con el celular. Los celulares actuales toman imágenes en buena resolución, alrededor de los 2 o 3 megas, o también las cámaras fotográficas semiprofesionales o profesionales. También los videos cortos o medianos utilizan este tamaño de medida de información, y también pueden ser programas pequeños o medianos y archivos de audio como canciones, etc. ¿Ya? Entonces, 1024 kilobytes, cuando se agrupan, pasan a ser 1 megabyte. Y esto técnicamente se multiplica 1024 bytes que teníamos inicialmente por los 1024 kilobytes que tenemos agrupados y nos da un total de 1.048.576 bytes. Pero como este número es algo complejo de memorizarlo fácilmente, finalmente se repite el redondeo o aproximación decimal y comúnmente se interpreta 1 megabyte como 1 millón de bytes. ¿Ok? Entonces, a pesar de que son 1024 por 1024 mostrando este número, se agrupa como 1 millón de bytes y así es como se llama y pasaría a ser 1024 kilobytes. ¿Ya? Dentro de los ejemplos de uso que les mencioné, tengo un par de archivos acá que se miden en megabytes. Por ejemplo, un fondo de pantalla que está en alta definición pesa 2,43 MB, que vendrían a ser megabytes. Este es un archivo de audio, una canción que pesa 6,12 megabytes, ya con una duración de 2,40 minutos. 2 minutos con 40 segundos para ser más específico. ¿Qué pasa? Que a medida que el largo de la canción y la calidad de esta va a variar en la cantidad de megas, pero generalmente un archivo de audio va a pesar sobre 1 mega hasta 40, 50 dependiendo su calidad y calidad, perdón. Y otro archivo que también se mide en megas puede ser un video que grabé hace poco y que este tiene una duración de 10 minutos y su peso es de 159 megas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el siguiente tamaño de archivo o el siguiente tamaño de medida que vamos a revisar son los gigabytes, que este les debe sonar porque es uno de los que se agrupan comúnmente las películas y archivos grandes. Entonces acá,
El prefijo giga se refiere a 1000 millones. En este caso, un gigabyte equivaldría a 1000 millones de bytes. Como 1000 millones pasa a ser un número demasiado grande, las unidades suelen pasarse de kilo a mega y luego de mega a giga, haciendo que se repita la agrupación de 1000 unidades. Es básicamente lo mismo que lo anterior. Supongamos que este kilobyte que tengo acá lo paso para acá, y ya que tengo un kilobyte, perdón, que equivale a recapitulando, tengo un megabyte que equivale a 1024 kilobytes, y esto los comienzo a agrupar de uno en uno hasta llegar a los 1024. Estos 1024 megabytes pasarían a ser un gigabyte. Ejemplo de uso: videos largos en alta resolución o archivos de películas, por ejemplo. Y también pueden ser programas grandes o juegos de última generación. ¿Ya? Aquí dejé dos ejemplos que nos pueden servir. Por ejemplo, este es un archivo de una película que se llama Interestelar y su tamaño es 2,5 gigas. La película está en alta definición y dura 2 horas con 49 minutos. Y también este es un archivo del sistema operativo Linux en su distribución Ubuntu, que es un archivo grande y también pesa 2,67 gigabytes. Esos son los tipos de archivos que podemos manejar según los distintos tamaños, ¿ya? Y básicamente 1024 megabytes pasan a ser 1 gigabyte. Entonces, multiplicando 1024 bytes por 1024 kilobytes por 1024 bytes por 1024 kilos por 1024 megas, da este número que sería 1073 millones, y véanlo ustedes. Ya no quiero mencionar el número tan largo. Y como es muy complejo de aprenderlo, es muy difícil que alguien se memorice este número así fácilmente, y menos para decir, oye, ¿cuánto equivale 1 gigabyte? Entonces se dice que 1 gigabyte equivale a 1000 millones de bytes, ¿ya? Y bueno, las siguientes medidas de información que vienen se repiten. Se sigue repitiendo la misma fórmula de cálculo, se juntan 1000 gigabytes y se pasa a la siguiente unidad. Esto sigue siendo redondeado a 1000 por una facilidad humana de mencionarlo y aprenderlo, ¿ya? Pasando a tener 1 terabyte, que serían 1 millón de millones de bytes, o también llamado 1 billón de bytes. El ejemplo de uso, por ejemplo, los dispositivos de almacenamiento que utilizamos hoy en día, como los discos duros o las unidades de estado sólida SSD, actualmente vienen en capacidades determinadas en terabytes. Por ejemplo, un disco duro puede ser de 1 terabyte, 2 terabytes, 4 terabytes, etc. ¿Ya? Y van por ahí los tamaños. Es muy difícil ver un disco duro de, por ejemplo, 60 terabytes. Ya actualmente, en 2021, estamos en esos tamaños. 6 terabytes yo he visto, pero más grandes que eso es difícil que para un usuario de casa exista. Probablemente las empresas grandes tengan discos más grandes, pero a nivel hogareño no se ve mucho, ¿ya? Y después vienen las siguientes medidas, que sería petabyte, exabyte, zettabyte y yottabyte. Sin embargo, son unidades de información tan grandes que aún en esta época no son utilizados de forma ampliada en ambiente hogareño, ¿ya? Y para ir cerrando, tenemos acá la tabla de equivalencia a modo de resumen de lo que acabamos de ver. La unidad más básica de medición de información es un byte, que es básicamente un 0 o un 1. En el fondo es como si una luz estuviese apagada o prendida, eso es 0 o 1, sí o no, existe o no existe. Y su abreviación es B. Aquí lo que se hace es la distinción de la letra minúscula para diferenciar el bit del byte. Entonces el bit se abrevia con una B minúscula, aquí lo están viendo, y el byte se abrevia con una letra B pero en mayúscula para hacer la diferenciación entre uno y otro. Y básicamente la tabla de equivalencias es que cuando tengo 1024 bytes pasa a ser 1 kilobyte. Cuando tengo 1024 kilobytes pasa a ser 1 megabyte, y así sucesivamente. 1024 megas pasan a ser 1 giga, y de ahí en adelante se sigue repitiendo la fórmula o combinatoria. Entonces, esta es la equivalencia técnica, porque como ya vimos se agrupan de 1024 a 1024, pero la equivalencia decimal, y la que la mayoría de la gente conoce, menciona y suele utilizar, es agruparlo de 1000 en 1000. Entonces, cuando tengo 1000 bytes pasa a ser 1 kilo. Cuando tengo 1000 kilos
pasan a ser 1 mega. Cuando tengo 1000 megas pasa a ser 1 giga, y cuando tengo 1000 gigas pasan a ser 1 tera. Y estas son las abreviaciones, que en el fondo la vez de byte se mantiene y siguen siendo kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, ¿ya? Y acá, por ejemplo, puse una nota adicional, que los primeros 6 son los más conocidos y utilizados en la actualidad. Estos últimos 4, si bien vale la pena mencionarlos porque ya existen y están estandarizados, son tan grandes que no suelen ser ni muy conocidos ni muy utilizados en la actualidad, ¿ya? Y finalmente, como les decía, tengo el ejemplo de uso. ¿Para qué sirve aprender todo esto? Básicamente, para saber qué tipo de archivo se mide con cuál unidad de medida. En el fondo todas se pueden medir con todas, pero obviamente es más fácil decir que algo pesa 1 giga que decir que pesa 1000 millones, 1000 millones de bytes, ¿ya? Por eso se van agrupando, básicamente. Entonces un bit es básicamente un pulso eléctrico que pasa por el computador, como la Matrix, como lo mostramos al principio, que puede ser un 0 o un 1, y a través de eso se va mostrando la información en el computador. La siguiente unidad, es el byte, que se puede utilizar principalmente en archivos de texto con pocos caracteres. El rango de ejemplo pueden ser 30 bytes, 200 bytes, etc. Si yo empiezo a escribir muchos caracteres en el archivo, va a pasar a la siguiente unidad, que son los kilobytes, ¿ya? ¿Y qué ejemplos podemos tener acá? Archivos de texto de mediana cantidad de caracteres, y un rango posible puede ser 37 kilobytes, 450, etc. Siempre va a depender de lo que yo escriba, de lo que yo necesite, y eso va a ir determinando el tamaño del archivo. También, como vimos en el ejemplo del logo, pueden ser archivos de baja resolución, logos pequeños, iconos, etc. Y estos también van a ocupar un par de kilobytes, ¿ya? La siguiente medida es el megabyte, que aquí yo creo que es el más utilizado actualmente. La mayoría de los archivos rondan alrededor de los megabytes. Por ejemplo, documentos escolares o de oficina con imagen o información, como archivos de Word, Excel, PDF, etc. ¿Ya? Que pueden ocupar 1 mega, 2,5 mega, etc. También imágenes tomadas por celulares o cámaras en la actualidad. Una imagen fácilmente puede pesar 1,8 megas, 3,4 megas, etc. Los archivos de audio, como canciones, podcast, etc. Te lo agregué al final y por eso no tengo el peso. Un archivo de audio puede pesar fácilmente 3,5 megas a 8,7 megabytes. Siempre recuerden que es dependiendo de la calidad de la canción y de su duración. Si es una canción de 40 minutos, no esperemos que tengamos un tamaño de 3 megas. Si una canción o una grabación de audio, por ejemplo, de un programa radial, que es lo que se llama podcast, si dura 1 hora, 1 hora y media, probablemente pueda pesar unos 60 megas, 80 megas, sobre 100 megas. Siempre depende de la calidad y de la duración. Y también pueden ser videos cortos o medianos, películas en definición estándar. Un video de 3 minutos bajado de YouTube, por ejemplo, puede pesar alrededor de 60 megas. También si yo tengo una película en un CD o en un DVD y la paso al computador, puede pesar alrededor de 700 megas, ¿ya? Y también hay otro tipo de archivos que pueden ser programas pequeños o medianos que también se miden en megas. Un programa yo lo puedo descargar de internet y me puede pesar 140 megas o 500 megas dependiendo del programa, su capacidad, su complejidad, etc. ¿Ya? Los siguientes son los gigabytes, que ya lo vimos, que pueden ser archivos largos en alta resolución. Si yo tomo un teléfono en alta resolución y empiezo a grabar un concierto, lo que yo quiera, y por ejemplo grabo 20, 30 minutos, fácilmente puede pesar más de 1 giga de información, ¿ya? De tamaño. Incluso una película grabado con una cámara más profesional puede pesar bastante más gigas bastante más de 1 giga, 3 gigas, 6, etc. ¿Ya? Archivos de película en alta definición que yo baje de internet, por ejemplo, pueden pesar fácilmente 2 gigas, 3 gigas, alrededor de eso. Y programas grandes o juegos de última generación que uno se descarga de las páginas que están de moda, pueden pesar 2,7 gigas, 6,8, etc. Estos son obviamente solo ejemplos, pero para demostrar los rangos. Los archivos de texto se mueven acá.
Las imágenes pequeñas van acá, las imágenes medianas van acá, los archivos de audio, unos pocos megas, los archivos de video en altos megas y las películas ya empiezan a ocupar gigas. En el fondo, para eso nos sirve saber cómo se mide la información. Otro uso posible también es saber la cantidad de internet que yo consumo, por ejemplo, en mi plan de celular o en el plan que yo tengo con la compañía de internet hogar. Ya, eso lo podemos dejar para una próxima versión, habiendo aprendido estas unidades de información. Y la última que nos sirve, que vamos a mencionar, es la del terabyte, que principalmente nos dice la capacidad de dispositivos de almacenamiento, como el disco duro o un disco sólido, que solo es SSD actualmente. Y estos, por ejemplo, pueden ser, igual hay más pequeños que un terabyte. Hay algunos de 500 gigas, pero cuando ya son de 1000 gigas o más, pasan a ser 1 tera, 2 tera, 4 tera, etc. ¿Ya? Y estas últimas 4 unidades las dejé fuera porque son muy grandes y no suelen ser utilizadas en la actualidad. Por ejemplo, yo, que soy informático desde hace años, aún no conozco nada personalmente que sea medido en petabyte. Probablemente las empresas muy grandes que tienen mucha información, empresas grandísimas, me refiero como Facebook, Instagram, Google, Microsoft, manejen su información en petabyte o quizá incluso en esta unidad más grande. En una casa, en un ambiente hogareño de oficina, llegar a estas cantidades de información no lo creo demasiado posible. Así que bueno, estas son básicamente las unidades de medida que existen en el computador. Espero que les haya quedado claro. Si no, tienen la factibilidad de pausar el video, retrocederlo, volver a verlo. Y como les digo, yo la vez que aprendí esto me costó aprenderlo, son hartos términos técnicos. La agrupación de 1000 es un poco sencilla y por eso les expliqué la relación de 1000 con 1024, porque en algunas partes te lo explican en 1000, en otras en 1024. Quise hacer la diferenciación y la explicación de ambas. Así que eso, espero que les guste, que aprendan, que lo repasen y que les sirva más que nada. Espero que estén muy bien, nos vemos.